Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa de Imago Mundi a través de Canal 2 y las crónicas del domingo en Chilena FM, en este dúplex a estas dos bandas en las cuales transmitimos siempre nuestras entrevistas de la semana. Hoy día me encuentro junto al profesor Pablo Malwe Campuzano. Él es encargado de Ciencias del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur y además en diversas áreas también participa, todo con un tema relacionado hacia el medio ambiente, hacia la investigación científica y también que los estudiantes se interesen por las ciencias. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a nuestro espacio. Hola Luis, muchas gracias nuevamente por justamente invitarme a este espacio, justamente a hablar también de lo que hago, de lo que hacemos también a nivel de establecimiento y lo que queremos también lograr. Bueno, Pablo, primero que todo me gustaría un poco saber, y esto se lo preguntamos a todos nuestros invitados, ¿cómo has pasado la pandemia? ¿Cuánto has debido modificar tus costumbres, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con el trabajo, que es uno de los efectos donde se han sentido mayormente los efectos de la pandemia. Sí, bueno, bastante afectado, obviamente desde el punto de vista de que hemos tenido que cambiar, modificar lo que hábitos de vida que uno tiene. Ya es prácticamente mi oficina, es mi hogar, ¿cierto? Y es complejo como uno ve que, o yo pienso al menos de que, sobre todo lo que es la eficiencia de la reunión y todo eso, como que siento que todavía no hemos logrado, quizás todos, una eficiencia muy buena, digamos, como que generalmente lo que antes podías hacer, por ejemplo, en 45 minutos, ahora como que lo haces en 2 horas. Pienso que todavía nos ha costado bastante con respecto a lo que, bueno, yo también, siendo muy personal, yo también no solamente estaba trabajando como profe, o estoy trabajando como profe, sino que también estaba estudiando un magíster. Yo iba todos los viernes a la universidad y alcancé a ir solamente una vez a la universidad y de ahí todo el primer semestre fue online. Y lo mismo va a ocurrir ahora este segundo semestre. Con mis estudiantes pasa algo bastante similar, o sea, primero tuvimos que ordenar la casa, producto de la pandemia, ¿cierto? Y ahora recién estamos como ya andando a medio, ¿cierto? A una mediana velocidad para poder obviamente avanzar y no estancarnos. Pablo, bueno, yo la última vez que conversamos el año pasado estabas llevando adelante varios proyectos de carácter científico ahí con tus alumnos. Incluso estaban ahí por presentarlos en distintas muestras y exposiciones. ¿Qué pasó con esos trabajos? ¿Quedaron pendientes para este año? ¿Se lograron concluir? ¿Cómo ha sido resolver eso? Lo bueno es de que muchos, o principalmente dos de esos trabajos, ya tenían la metodología ya hecha. Por lo tanto, lo que nos faltaba era prácticamente elaborar el documento, por así decir, formal para postularlo a los congresos. Los congresos sí se modificaron también, por otro lado. Hay los congresos, por ejemplo, de ciencias. Ahora no son presenciales, son también online. Por lo tanto, lo único que hemos tenido que hacer, yo creo que como academia, es adaptarnos justamente a la nueva modalidad de estos eventos, en los cuales, por ejemplo, uno tiene que enviar cápsulas con respecto a los proyectos. Y de hecho, hoy día tengo que enviar una postulación a un evento nacional que esperemos que salgamos seleccionados también, pero y el cual implica, en el caso de que seamos seleccionados, de que los estudiantes van a tener que elaborar pequeñas cápsulas donde un jurado va a evaluar justamente los proyectos que ellos hicieron, y va a haber un momento o una instancia donde ellos también van a tener que, justamente como esta reunión, presentar el trabajo a un jurado el que le va a hacer preguntas de manera directa. De cierta manera ha migrado, o sea, el formato, ¿cierto?, que estamos viendo que está ocurriendo en todo el mundo, también ocurre también en los aspectos de lo que es la divulgación científica escolar. Por lo tanto,
es algo que nos ha costado un montón porque, por ejemplo, mis estudiantes, si bien, insisto, teníamos como los datos, por suerte, de lo que estábamos investigando, por ejemplo, el pupilén o de la alfabetización astronómica también, que ya habíamos presentado en un congreso que sacaba en segundo lugar, y queríamos seguir como de gira, por así decir, en otras ferias. Tuvimos que adaptarnos a estos nuevos cambios y ha costado un poco desde el punto de vista de la conectividad y la disponibilidad, no solamente de los estudiantes, sino que también de mí, de los horarios, de las distintas, más que nada de estas cosas domésticas que han nacido, y también de que a veces pasa de que, por ejemplo, tengo estudiantes que tenemos que tener reuniones por el celular, porque el computador lo está usando el hermano, el papá, porque también está trabajando, y estamos viendo cómo poder resolver eso, pero tenemos plazo todavía, tiempo para poder entregar una buena presentación, y esperamos que nos siga yendo bien nomás. ¿Y cuáles son los temas en los cuales están trabajando, por lo menos en estas presentaciones? Eh, Son varias. O sea, los dos proyectos que, por ejemplo, ahora te estaba recién hablando, uno de ellos tiene que ver con alfabetización astronómica, que de hecho el año pasado tú cubriste una nota, luego de eso, ¿cierto? Te enteraste Claro. cómo les fue a los chiquillos del Congreso Astronómico Escolar, donde ellos presentaron su trabajo ahí y sacaron el segundo lugar en la categoría de educación media. También lo presentaron en Explora, el proyecto. Ahora también está en proceso de evaluación para publicarlo en una revista científica escolar. Eh, y, y también yo lo he presentado a modo de profesor también personalmente, el mismo trabajo en charla. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo, al menos con esa investigación, que es bastante interesante porque en el fondo apunta de que somos un país tan rico en lo que vendría siendo la astronomía, nuestro cielo lo permite. Sin embargo, desde el punto de vista de alfabetización o de conocimiento sobre astronomía, somos bastante pobres. Y eso es algo que tenemos que hacer, obviamente, o pensamos que como academia tenemos que dar la vuelta en muchos congresos, eh, eh, informando sobre lo que encontramos en ese estudio, no solamente curricular, sino que también desde el punto de vista de las encuestas que hicimos. Eh, y por lo tanto, por eso queremos presentarlo en más congresos. Y por otro lado, también estamos estudiando ya la segunda patita, por así decir, del trabajo del estudio de la nidificación del pilpilén, que es una ave muy característica que habita en la desembocadura Río Maipo, en las dunas, ya sea apuntando hacia Santo Domingo, como las dunas de Yoyeo, que es un lugar más reducido, donde justamente ese trabajo lo hacemos con Sharon Montesino, y también este año trabajamos también con gente de la ciudad, de la comunidad, del local, y nos dimos cuenta de que esta ave, que es característica por tener un pico rojo, de un tamaño más o menos grande, también es ella, tiene como 43 centímetros la especie, nidifica ya sea en la ribera norte, en las dunas de la ribera norte, como en la ribera sur. Pero el problema no es que nidifique, o que eso es bueno, ¿cierto? Sino que en realidad son sus huevos los que no perduran, y los motivos de eso es la depredación, causada ya sea por animales domésticos como también silvestres como el zorro. Ese en el caso principalmente de la desembocadura lado sur. Y por el lado norte nos llamó bastante la atención de que también, si bien no nació ninguna ave, también fueron devorados todos los huevos. Pero sí, los nidos duraron mucho más, duraron alrededor, lo más que duró, por ejemplo, el nido fue 23 días, y esta ave, el nido eclosiona más o menos a los 30, o sea, estuvo a punto de cumplir la meta. Sin embargo, en la ribera norte, en la ribera sur, ¿cierto?, que también es santuario de la naturaleza, los huevos no duraban más de 2 o 3 días en ese lugar. Por lo tanto, eso nos hace reflexionar respecto al tema del manejo del área, ¿cierto? Por otro lado, también de la conducta que deben tener las personas en ese lugar, que todavía uno va, ¿cierto? Bueno, no ahora tanto por la pandemia, pero es bastante lamentable la conducta irresponsable que tienen las personas en el lugar, y que muchas veces no es de la comuna de San Antonio a veces, sino que también, porque hay campañas de concientización,
pero el problema es de que llega mucha gente de afuera que no necesariamente, que no Claro. está alfabetizada o concientizada respecto al tema y toman y hacen acciones que no corresponden. Esta es como otra investigación que estábamos haciendo con los estudiantes. Otro tema que también estamos investigando y que no lo vamos a dar este año, pero te lo comento, también tiene que ver con la caracterización de distintos ambientes utilizando plataformas científico-ciudadanas, como por ejemplo, EBIR, que lo hemos estado haciendo ya durante bastantes años, donde nuestros censos de aves que nosotros hacemos los publicamos en una plataforma que cualquier persona puede verlo, y también iNaturalist, que no solamente de aves, sino que tú puedes subir fotografías, por ejemplo, de una planta, de un ave, de un anfibio, de un mamífero, y nosotros hemos estado generando polígonos en distintos puntos de la desembocadura, justamente para saber qué animales son los que están presentes en ese polígono. Nosotros llevamos fotografiando el lugar a las especies ya por 4 o 5 años atrás, y toda esa información que la teníamos en un disco duro la estamos depositando a esa plataforma virtual y nos permite aportar con información para el día de mañana. Si, por ejemplo, el día de mañana se quiere saber cuántas especies hay en el lugar, no solamente va a poder revisar los distintos informes que se pueden estar elaborando, sino que también va a poder revisar justamente los datos que hemos aportado nosotros con fotografía, georreferenciados, y hacer un contraste también. No solamente lo estamos haciendo nosotros, sino que lo bueno de estas plataformas científicos ciudadanas como EBI o iNaturalist es de que cualquiera puede hacerlo, no solamente nosotros, sino que tú, por ejemplo, un día de mañana descargas la aplicación y andas por ahí y encuentras, por ejemplo, una flor que te llama la atención y no sabes cuál es, tú puedes subirla y otras personas que son más competentes, por ejemplo, o que saben un poco más, pueden identificarla, pero tú aportas con la foto y la otra persona la identificó. Y eso es súper bueno. Por lo tanto, estamos como de momento subiendo esa información. Pensamos que tiene un rol más importante desde el aspecto de la comunidad, la ciudadanía y la toma de decisiones el día de mañana, más que por el lado de los congresos y todo eso. Claro, bien intensa la investigación entonces, o todo se centra ahí en este sector denominado humedad del río Maipo. Me llamó mucho la atención lo que hablaste del Pilpilén, el tema de la nidificación que hoy día se registra con este equilibrio, ¿no es cierto?, esta asimetría entre la desembocadura norte y la desembocadura sur. Pero evidentemente, y por lo que yo deduzco, todo apunta un poco y fundamentalmente más bien a la conducta humana más que a otras cosas, ¿no? Sí, o sea, es evidente de que, o sea, son los perros principalmente los que han afectado mucho la nidificación del pilpilén en la desembocadura. Y a veces son los perros que, o sea, tenemos estas fotos de perros que cruzan a nado desde Llolleo hasta Santo Domingo, ese sector. Por lo tanto, es necesario también que hayan un manejo adecuado de ese espacio, una mayor concientización a las personas que habitan en ese sector. Y bueno, y tengo entendido de que lo mismo ocurre con el humedal de Llolleo, las lagunas también, hay muchos perros también, de hecho yo cuando recorría ese lugar ya en el 2015 también con mis estudiantes, nos seguían los perros, era como súper difícil fotografiar aves porque nos seguían jaurías de 5 o 6 perros, se volvía bastante incómodo recorrer ese lugar, y destaco eso porque también es muy importante el humedal de Llolleo desde el punto de vista de nidificación para las aves. Si bien hay un menor número de riqueza de especies, ya hay 97 especies allá registradas en comparación de las 181 que tiene la boca del Maipo, por así decirlo, el humedal de Llolleo en realidad es una especie de útero, por así decir, de humedal, porque en realidad es ahí donde nidifica la mayor cantidad de especies que después pasan un periodo post-reproductivo en la misma desembocadura. Eh, por lo tanto, es un sistema de humedales bastante complejo que gracias a la observación, ¿cierto?, que he tenido con mis estudiantes ahí, hemos reflexionado bastante con respecto al tema y nos hemos alfabetizado con respecto
a todo esto en realidad. Bueno, hace algunas semanas, y tú debes saberlo muy bien, finalmente se publicó en el diario oficial la declaratoria de santuario de la naturaleza o zona protegida de la desembocadura del río. ¿Qué te pareció esa noticia? Y quiero saber si te parece suficiente aquello o tú crees que habría que explorar unas medidas más agresivas de protección. Con respecto al polígono, no estoy conforme. Bueno, tengo entendido, o sea, sé que, por ejemplo, el polígono que propuso la Fundación Cosmos cuando mandó el informe era menor incluso. Ya ellos postularon 40 hectáreas y le entregaron 60. Perfecto. Ya, el tema es de que, por ejemplo, yo te estoy hablando de aves playeras, o te estoy hablando de pilén. Sí. Bueno, si bien con este polígono protegido solamente proteges una parte del hábitat del pilén. Por otro lado, por ejemplo, el polígono no cubre el sector donde se concentra la mayor cantidad de aves playeras, que es la punta de flecha de la desembocadura. Por lo tanto, si bien considero un tremendo avance, porque eso significa de que cualquier tipo de intervención que se quiera hacer alrededor, las compensaciones van a tener que ser mayores, porque ahora tenemos una nueva figura, de protección, pienso que todavía tiene que haber una mayor protección del humedal, ojalá proyectarlo, ¿cierto?, hacia más al norte, que tome parte de la ribera norte, de manera un poco más amplia el polígono, incluso incorporar, por ejemplo, al humedal Ojos de Mar y a la playa en sí. Sería ideal que, por ejemplo, el polígono de protección de este humedal, como santuario de naturaleza y humedal urbano, también es cierto que probablemente ya deben estar haciendo los trámites para declararlo, eh, yo estoy como más de acuerdo con respecto al polígono que ofrece ICA o la BirdLife International, que es como un polígono mucho más extenso que incorpora la ribera sur, la ribera norte y el este, incluso hasta el puente y más atrás, incluso de la desembocadura. Es mucho más amplio el lugar. Bueno, de todas maneras, claro, tú lo consideras un avance, pero habría que explorar otras medidas probablemente para este efecto. Bueno, la desembocadura del río Maipo, la desembocadura, quiero decir, junto a otros cuerpos de agua, conforman una superficie importante de humedales que tiene la provincia de San Antonio. Y sería bueno que nos pudieses contar a nosotros y a todos los que nos están viendo y escuchando, por qué son tan importantes los cuerpos de agua. el, Cuando uno intenta llegar como a la idea fundamental de un humedal, ¿cierto? ¿Por qué es tan relevante esto? Como que si pudiera reducir el concepto, ¿cierto? O la idea, se me viene a la mente la palabra subsistencia. ¿Por qué? Porque, y subsistencia humana, si queremos verlo desde el punto de vista antrópico, ¿cierto? O sea, no antrópico, sino que más central humano. El, ¿Por qué? Porque la existencia humana se justifica, o más que la existencia humana, el hecho de que seamos una sociedad sedentaria se justifica por el hecho de vivir en ambientes cercanos a humedales. Nuestras culturas incluso prehispánicas habitaron ahí, ¿cierto? Sabemos que la cultura yuyeo habitó ese sector. Y bueno, y las posteriores también utilizaban ese espacio. En la cultura Aconcagua, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, justo al lado de otro, del estero que está ahí a la salida de San Antonio, Arévalo, también María Teresa, ¿cierto? Planela y Fernanda Falabella hicieron sus estudios ahí, justo al lado de un humedal. El Peral también, o sea, tenemos evidencia de nuestras culturas, incluso prehispánicas, que han estado utilizando estos espacios. Eh, y no solamente nuestras culturas prehispánicas, a nivel mundial, las mayores metrópolis se encuentran ubicadas alrededor de humedales, por lo tanto, darle la espalda ahora, ¿cierto? Es algo que el día de mañana nos puede afectar de manera bastante negativa. Sí, bueno, acabo de justificarlo solamente desde el punto de vista humano, pero también tenemos una justificación desde el aspecto biológico, ¿cierto? De que los humedales aportan con nutrientes, principalmente son también captadores de dióxido de carbono, filtran el agua, o la purifica, por así decir, de una manera bastante coloquial, y, y transforman los sistemas
los sistemas naturales en ambientes más complejos. Es muy común encontrar, por ejemplo, en los humedales más de un tipo de depredador, ¿ya? Y eso, si tú te imaginas desde el punto de vista de pirámide estrófica, los predadores son los últimos que captan la energía. Y tú vas a humedales, por ejemplo, y puedes encontrar, por ejemplo, que no solamente está el piuque como predador, también probablemente hay un peuco, un bailarín, ya zorros. Por lo tanto, quiere decir que desde el punto de vista de distribución de energético incluso es bastante complejo. Por lo tanto, los humedales no podemos verlos como tan a la ligera, como un basural. Por suerte, los avances de la ciencia han permitido justamente poder encontrar un mayor argumento para poder protegerlo. Mucha gente puede decir, pero si esos espacios eran simples basurales, ¿por qué ahora los vienen a proteger? Bueno, es justamente porque antes no se sabía estas cosas. No hay que mantener esa misma mentalidad. Antes no sabíamos lo relevante que eran estos espacios para incluso nuestra subsistencia humana. Lo subestimábamos y era tan obvio también sabemos que los mismos humedales pueden incluso ser, por ejemplo, barreras ante eventuales efectos eh, naturales, por ejemplo, maremotos o tsunamis. Por lo tanto, hay muchas justificaciones para considerarlos importantes. No podemos darnos el gusto de llegar y perderlos. Claro, efectivamente. Bueno, frente a eso mismo, te he visto mucho en redes sociales hoy día denunciando un tema que tiene que ver con los ojos de mar, que si bien no es parte de esta zona protegida, pero sin embargo ustedes han determinado una importancia vital que tienen los ojos de mar y que hoy día se ve amenazado por la expansión portuaria, según usted ha manifestado. Cuéntanos un poco por qué razón protegerlos y cuáles son las amenazas reales que se ven sobre ese lugar. En primer lugar, el puerto declara, ¿cierto?, de que, y es bastante honesto en el sentido de que dice que va a afectar de manera negativa porque planea, ¿cierto?, obviamente extirpar ese lugar, ¿cierto?, e instalar sobre él cemento para que los camiones puedan instalarse o incluso para que el puerto pueda seguir expandiéndose. Y como propuesta, bueno, propone, por ejemplo, proteger incluso hasta Cartagena. Y también como otra propuesta, incluso propone una nueva laguna adyacente a la actual. Mi opinión es de que en realidad esas propuestas son muy paupérrimas, porque por un lado el puerto o los mismos informes, y es porque en realidad, y esta opinión es solamente haciendo un análisis o esta primera opinión, haciendo un análisis de sus propios documentos, ellos mismos dicen que no son capaces, por ejemplo, de evaluar el daño que van a generar, pero después proponen justamente mitigar el daño o compensar el daño que van a provocar. Entonces, ¿cómo vas a compensar algo que no sabes el nivel de daño que vas a generar? Esa es como mi primera pregunta, ¿ya? Y es sumamente una pregunta enfocado a los de ellos, al documento de ellos. Ahora ya aislándome de lo que ellos, ¿cierto?, ellos mismos dicen, bueno, o utilizando el material de ellos también, es que, por ejemplo, indican de que aves como, por ejemplo, el pilpilén nidificarían, por ejemplo, en esta nueva laguna. Escucha, eso es desconocer tanto la ecología de una especie, porque el pilpilén no nidifica en lagunas o alrededores de lagunas. El pilpilén nidifica en dunas, ¿ya? Y ellos no van a compensar dunas. Y eso son como esas cosas tan, por así, simples, que no pueden ser, desde mi perspectiva, ser tan tomadas a la ligera en un estudio que supuestamente, ¿cierto?, ellos pregonan que se hizo en 10 años, pero, sin embargo, la propuesta para poder crear la nueva laguna se hizo solamente en una campaña, ¿ya? No se hizo en 10 años, ¿ya? Y esas cosas son las que, obviamente, la gente que defiende, ¿cierto?, esta propuesta del puerto no lo declara. Mi tema es, simplemente, yo estoy a favor de un puerto, yo estoy a favor de una expansión, de un desarrollo, ¿cierto? Yo feliz de que la ciudadanía, ¿cierto?, pueda crecer, ¿cierto? Y tener un futuro laboral, tecnológico, ¿cierto?, eficiente. Y también estoy a favor de que esto ocurra de manera adecuada
y que se mantenga o se mejore la calidad de vida de la ciudadanía de San Antonio. San Antonio tiene uno de los índices peores en Chile de calidad de vida. Hemos sido noticia a nivel nacional con respecto a cuál ha sido cuál es la apreciación del ciudadano con respecto a su propia ciudad. Y vamos a seguir entonces abofeteándola con estas degradaciones de espacio. No tenemos ni siquiera áreas verdes, no tenemos más de 30 hectáreas de áreas verdes. Proteger, por ejemplo, los ojos de mar significaría aumentar más de un 50% de las áreas verdes que ya actualmente existen en la comuna. ¿Ya? Por lo tanto, pienso de que el puerto tiene que ser, pensar de una mejor manera y proponer cosas para la ciudadanía y no solamente para el crecimiento portuario. Ellos dicen que se ajustan a lo mínimo. Y yo como profe, cuando escucho eso, es como pensar en un estudiante que se prepara para el 4. O sea, esa es como la analogía que te podría dar. Y lo considero bastante obsceno, o sea, o malo, que ellos piensen, no, es que nos ajustamos a la norma, nos ajustamos a los manuales. O sea, yo espero de que ellos realmente propongan cosas que nos permitan el día de mañana ser un excelente puerto al lado de uno de los mejores humedales, ya que ya es así. Existen declaraciones internacionales, ya sea AICA o RAP, que han indicado de que, o sea, de la BirdLife International, ¿cierto? O de los sitios RAP, que ya indican de que este lugar es sumamente importante. Entonces, ¿por qué no se toman acciones que correspondan justamente a eso? Bueno, hasta ahora estamos conversando con el profesor de biología Pablo Malwe Campuzano en nuestro programa Imago Mundi, que se transmite en Canal 2. También estamos en las Crónicas del Domingo en Chilena FM desde acá del puerto de San Antonio. Bueno, sin duda que va a requerir probablemente mucha conversación y muchas reuniones, no sé si será ese el término, pero de todas maneras ustedes van a seguir con esta defensa, por lo que entiendo, de estos ojos de mar específicamente y del entorno ahí que se ha producido. Y probablemente hay otra indicación que ustedes están pidiendo o una organización solicitan que se retire en forma anticipada el estudio de impacto ambiental. ¿Eso concuerdas tú con esa petición? Sí. De hecho, yo más que hablar como por los voluntarios de los Ojos de Mar o de la Asociación de Ojos de Mar, yo aquí Sí, estoy claro. hablando como biólogo y profesor también. Eso es lo primero. Y de hecho, esa solicitud de retiro firman mis propios, la academia. Nosotros, o sea, eh, nosotros al investigar ese lugar, también aportamos con datos que incluso me han escrito o me han llamado científicos del país, por ejemplo, y me han preguntado sobre detalles sobre ese trabajo para justamente ellos considerarlos como parte de su bibliografía y se han dado cuenta de que sí son, porque en realidad la base de datos que nosotros, o que las cosas, los datos que levantamos, los publicamos en plataformas que son de confianza, y que el análisis que se hace, ¿cierto? No solamente está hecho por estudiantes, sino que también es validado por otros profesionales científicos que cuando evalúan a los estudiantes, en mi caso que los acompaño como biólogo, y también que tienen un asesor científico aparte del proyecto, por lo tanto es bastante robusto desde esa perspectiva. Eh, el, y lo que hice, o lo que hicimos en realidad, fue mandar, o sea, cuando me preguntaron si queríamos nosotros suscribir esa carta, los estudiantes fueron quienes tomaron la decisión y de manera unánime ellos votaron de que en realidad teníamos que estar sumados justamente a esa petición. ¿Por qué? Porque ellos son también los que llevan también años estudiando el lugar, no solamente van ahí, sacan fotografías, sino que también comprenden de manera situada que en realidad lo que propone el puerto no compensa el daño que se está haciendo, ¿ya? Y por lo tanto, por eso, como Academia Científica Chicos del INCO, ¿ya? Y yo como representante, obviamente, de mis estudiantes, nos suscribimos ahí. Nosotros tenemos una lógica de trabajo no vertical, es muy horizontal. Yo acompaño a los estudiantes, yo me considero más que un profesor de la academia, un mentor de ella, ¿ya? No para, o sea, bueno, los profesores también acompañan a los estudiantes, pero lo que voy es de que no me gusta tener esa mirada como vertical de trabajo, por así decir. Lo que yo
ahora hablo contigo, lo he aprendido justamente gracias al trabajo que también he realizado con mis estudiantes en esos lugares. Por lo tanto, por eso mis estudiantes y la academia en general suscribió justamente a ese documento, eh, que realmente es como que a nosotros nos arrebataran no solamente un lugar un lugar importante, sino que ahora te hablo como muy honestamente como profesor, me quitan un lugar de estudio. Es como que llegaran y desmantelaran el laboratorio de mi establecimiento. Porque a menos de 15 minutos llegábamos a ese lugar, y ahí llegaba de la academia a ese espacio, o recorremos. O sea, bueno, ahora que estamos en pandemia no podemos hacerlo, pero es algo que pretendemos seguir y continuar haciendo. Por ejemplo, justamente el puerto, desde esa perspectiva, tampoco compensa. Si tú ves las palabras que el puerto se refiere a educación, tiene que ver con un tema de la cultura chinchorro, pero de educación, por ejemplo, ambiental, la nombra 3 veces y muy a la ligera, ya en su forma. Pablo, bueno, otra de las materias que tú has investigado también con tus alumnos tiene que ver con la Antártica, un tema que a ti te interesa mucho y que ustedes han ido, y incluso fueron en algún minuto hasta Punta Arenas ahí, porque uno de los proyectos de ustedes, presentado al INACH, el Instituto Antártico Chileno, resultó seleccionado. Cuéntame un poco el resultado de esas experiencias y si tienen algo pensado hacia el futuro. Sí, hemos ido más de una vez, hemos ido Eso es verdad, 2 sí. veces seguidas, Ujú. en 2 años consecutivos, y con 2 proyectos. Ya, claro, no hemos llegado a la Antártica, pero eso es irrelevante. O sea, de hecho, ya ser seleccionado, ¿cierto?, a tales eventos. O sea, imagínate, ahí en esos lugares, o cuando vamos con los científicos top, estudian la Antártica. O sea, no es menor. Por lo tanto, mis estudiantes aprenden un montón. Yo como profesor disfruto. La última vez que fuimos, por ejemplo, nos mostraban los fósiles que habían encontrado en la Antártica, y algunos de ellos incluso nos pidieron no hablar de ellos porque todavía no los publican. ¿Ya? Imagínate. ¿Ya? Así que, o sea, es una experiencia muy genial. Y comentarte que sí, nosotros sí estamos inscritos en el actual llamado a la FAE, que esta vez obviamente no va a ser un viaje a Punta Arenas en caso que sea seleccionado, pero sí exponer. Y decir que nosotros mantenemos más que nada, más que la aspiración a ir a Punta Arenas o no, o al Antártico o no, el tema que mantenemos el espíritu antártico, ¿cierto? De hacer investigaciones que tengan que ver justamente con el continente, el cual nosotros también consideramos que es parte de nuestro país, porque somos acceso justamente a la Antártica. Y nuestro país también destina una gran cantidad de recursos justamente a la investigación antártica, y gestiones incluso. No quizás como otros países, obviamente, pero tenemos Antártica, y eso tenemos que aprovechar esas capacidades para poder investigar esos lugares. Y ahora, si eso tiene que ver con una promoción, o que me alegro un montón de que el INACH, ¿cierto?, justamente tenga una parte de la educación sobre la Antártica donde se promueva la investigación antártica escolar. Feliz al menos de participar, feliz de que mis estudiantes también exploren y conozcan un poco más y se alfabeticen más respecto a eso. San Antonio también es una puerta a la Antártica. Muchos cruceros llegan acá, y es algo que yo no sabía, que lo veía ya cuando fui a Punta Arenas. Una científico me decía, pero si la otra vez estuve en San Antonio, conocí el museo incluso, y ahí me dijo, y después me vine en el crucero para acá, me dijo, ¿ya? ¿Y por qué? Me dijo, o sea, le pregunté por qué, y me dijo, es que tú no sabías de que muchos cruceros o mucha gente que quiere ir a la Antártica se sube aquí en San Antonio, o gente que viene de la Antártica se baja y después se toma el avión y se va para allá, para, para sus países. Y el motivo era porque obviamente los cruceros llegan acá, y la gente, en vez de parar en Punta Arenas, por ejemplo, tomar un avión a Santiago, se van directamente a San Antonio, y de San Antonio se van a la Antártica, o, perdón, a sus hogares, o a sus países, o se suben en San Antonio cuando los cruceros están acá, y justamente la ruta del crucero es pasar por la Antártica, o el recorrido, o es parte del plan, por así decir. Es algo que no se ha potenciado acá en San Antonio, desde el punto de vista quizás cultural. Hay un nicho interesante ahí que el día de mañana quizás podríamos potenciar como ciudad. O sea,
somos una de las ciudades que justamente tiene una conexión, al menos con la Antártica, desde el punto de vista económico. Y bueno, también entender de que la Antártica también influye sobre el clima, ¿cierto? Y lo que pasa allá también nos afecta a nosotros, de manera no instantánea, pero sí en algún momento. Bueno, me decías que van a participar este año entonces en forma virtual. Hoy día todas las reuniones son con plataformas digitales, vía internet. ¿Algún tema en particular o son los que ya tú me has comentado? Tenemos temas, ya no he querido compartirlos mucho, o sea, no voy a profundizar con respecto a esos Ya, temas, pero porque en lo que se realidad, pueda. lamentablemente, estas cosas como que uno, no, no- uno generalmente dice las cosas cuando ya están, ¿ya? Pero tiene que ver uno con astrobiología, ¿ya? O aspiramos a hacer una iniciativa con astrobiología. Eh, bueno, otro tema con paleontología y otro tema que tiene que ver con más que nada con gestión antártica. Esos son como nuestros tres temas. Tenemos tres equipos. Ahora, de esos tres equipos, ¿cuáles son los? Si es que alguno queda seleccionado, si alguno termina o culmina la investigación, es algo que estamos viendo cómo va progresando con el tiempo, en realidad, ¿ya? Estamos en etapas muy iniciales, de hecho, tenemos la idea nomás, pero y ya tenemos como algunas líneas como qué metodología utilizar o qué propuesta. Eh, eh, tenemos la disponibilidad de Explora, nos dijo de que nos podía asesorar, por ejemplo, con algún científico, si es que lo queríamos, que nos ayude o que nos acompañe en la formulación de la propuesta, más que en la formulación en sí, en acompañarlo en el procedimiento. Eh, Así que ahí estamos, esperamos, porque en realidad, como te dije antes, tenemos otras propuestas también, y hay que ver que si de estas tres sale una sola, o no sale ninguna, o salen las tres. Es algo que va dependiendo de muchos factores también. Bueno, yo les aprovecho de desear todo el éxito del mundo y que las propuestas obviamente sean las aceptadas. Bueno, en tu calidad de profesor hay un premio que se llama el Global Teacher Prize, que es un premio internacional. Te han propuesto para ser candidato a esa premiación. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? Y bueno, entiendo que la etapa es muy inicial aún todavía, pero me imagino que la proposición va a seguir su camino. Sí, el día de ayer me escribió la diputada Camila Rojas, que también tengo entendido que es la presidenta de la Comisión de Educación, también ¿cierto? De la Cámara de Diputados, y me preguntó si estaba de acuerdo con que ella me nominara a mí o sea, para el premio de Global Teacher Prize. Me costó tomar una decisión porque si bien es algo que recibo y acojo bastante bien, positivo, que bueno que una diputada, por ejemplo, sepa lo que haces, o sea, que valore más encima de eso, eh, lo encuentro espectacular, muy, muy bueno, pero tenía también algunas como... eh, lo primero que pensé es que voy a tener que voy a tener que darle excusa a mis estudiantes que hace 2 años también o sea, que en los últimos 2 años también me han postulado y yo no he seguido el proceso, ¿ya? Porque yo la respuesta que les doy o les daba hasta el año pasado es que me basta con ser su profesor y nada más, o sea, no busco estas exposiciones tan bruscas, por así decir, desde mi perspectiva. Porque de un día para otro te empiezan a llamar o te empiezan no sé, te toman como un margen, como alguien a seguir, no sé, realmente todavía no logro quizás visibilizar bien la realidad en la que estoy. Pero sí, al final terminé aceptando porque consulté también con otras personas respecto al tema, y claro, ellos me dicen y me hicieron comprender también de que eh, si no es solamente tus estudiantes quienes te reconocen por lo que haces, y es la comunidad también, o representantes de la comunidad, entonces quizás deberías, me dijeron, dejarte querer de cierta forma. Y así que por eso como que terminé sí, aceptando su nominación. Desconozco realmente si yo tengo que hacer algo o no.
tengo entendido de que antiguas versiones, por ejemplo, era uno igual el que tenía que justificar por qué llevarte ese premio. No sé si ahora, por el hecho de que te hayan nominado, son otras personas que tienen que hacerlo, ¿no? Realmente como que, no, insisto, a mí me basta con, con, con ya que me hayan nominado, para mí eso ya es un premio. Ya que mis estudiantes realmente del año pasado o el año antes pasado me hayan escrito, me digan, profe, ¿sabe que lo postulé a Teacher Prize? Ya con eso me basta. Así, no necesito laureles para creer en lo que yo hago. Bien, Pablo, bueno, felicitaciones de antemano, ojalá te vaya muy bien con el premio, vamos a saber seguramente en algún minuto esta información. Te agradezco mucho la entrevista y todo lo que hemos podido conversar, ya que quedamos muy al día ahí con todos los proyectos y todo lo que estás llevando adelante en materia educacional, sobre todo en el ámbito científico, así que muchas gracias y te dejo los minutos finales para lo que tú quieras decir. Bueno, quizá saludar a toda mi comunidad escolar, a mis estudiantes sobre todo, lo he hecho mucho de menos. Es distinto esta modalidad de online, lo tengo más que claro. Recién ahora como que he podido como verlos en las clases, al menos con los estudiantes que puedo hacerles clases. Eh, y, y bueno, que más que nada tranquilidad de que en el fondo todo esto uno se resuelve con nuevas iniciativas, con propuestas, no quedarnos estancados, ¿cierto? En la realidad que estamos viviendo. Eh, y agradecido más que nada, porque en el fondo, por otro lado, o sea, agradecido de la comunidad escolar que tengo en el establecimiento, de todo, de mi directivo, de la gente que apoya y todo eso, porque siento que en realidad todas estas cosas que yo te hablo, que converso, sería bastante diferente si yo hubiera estado quizás en otro establecimiento, yo pienso de que lo que yo hago no es algo que solamente yo hago, sino que en realidad, gracias al respaldo que he tenido de mis colegas, de mi jefe, ¿cierto? Que creen en un proyecto, ¿cierto? De, de, de estudiante que yo tengo al menos, me han permitido poder justamente poder progresar en eso y que estas cosas que, por ejemplo, esta nominación al Global Teacher Prize, para mí es como algo colateral de lo que ya estoy haciendo y lo recojo bastante bien y me alegra, ¿cierto?, de que las demás personas confíen y crean en lo que hago y quieran resaltarlo. Así que muchas gracias a todas estas personas que me han apoyado, ¿cierto? Y bueno, y espero también en lo más posible, sobre todo en esta pandemia, ser de alguna utilidad para mis estudiantes también que ahora están en sus casas. Bien, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos conversado sí con Pablo Malwe Campuzano, él es profesor de biología, ha sido nuestro invitado esta semana aquí en el programa Las Crónicas del Domingo en Chilena FM y también en Imago Mundi de Canal 2. Como siempre les agradecemos la sintonía y les dejamos invitados para una próxima edición. Hasta pronto. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.